Hola de nuevo, mi nombre es Julián de opciondelta.com y en esta sexta lección del curso de iniciación a las opciones financieras vamos a ver en detalle las diferencias que existen entre comprar y vender un contrato de opciones. También veremos los potenciales beneficios y riesgos de cada una de estas dos transacciones en función de los derechos y las obligaciones que adquirimos al hacerlo. Para que sirva de recordatorio rápido, hasta ahora hemos visto que existen solamente dos tipos de contratos, llamados call y put. Toda la operativa que podemos realizar con opciones está basada en estos dos tipos de contratos. No hay nada más que podamos hacer. Si quieres aprender más sobre ambos, te sugiero que revises las lecciones anteriores de este curso en las que desgranamos en detalle cada uno de ellos. Como inversores en opciones tenemos la posibilidad de comprar o vender cada uno de ellos. Es decir, podemos comprar una call, podemos vender una call o podemos comprar una put o vender una put. En función de lo que elijamos tendremos unas ventajas y unos inconvenientes que vienen dados por los derechos y las obligaciones de nuevo que adquirimos al hacerlo. Como verás en esta tabla hemos resumido dichos derechos y obligaciones para facilitarte el entendimiento. Creo que de esta forma es posible que lo captes de una manera más sencilla, visual y probablemente rápida por si te quedaba alguna duda de las lecciones anteriores. Comencemos por el principio. Recordamos que siempre hay dos partes en una transacción, es decir, tenemos un comprador y un vendedor para cada transacción. Y además, como vemos, tenemos dos tipos de contratos, los contratos call y los contratos put. Por lo cual, si juntamos cada una de ellas, tenemos un total de 4 posibles operaciones básicas distintas. Podemos comprar call o put y también podemos vender call o put. Veamos cada una de ellas en detalle. En primer lugar tenemos la compra de una call. Recordemos rápidamente que los compradores de opciones siempre tienen que pagar una prima por un derecho. Van a adquirir como comprador un derecho. Así que en este primer escenario, el comprador de una call estará pagando una prima por adquirir el derecho, en este caso, a comprar las acciones a un precio determinado en el futuro. Por ejemplo, comprar una call sobre una acción a un precio strike de 10 euros. Es decir, adquiere el derecho a comprar las acciones a 10 euros en el futuro. Esta es la primera posible transacción que podemos realizar. Por otro lado, tenemos el comprador, pero en este caso de una put. El comprador de una put estaría pagando una prima, de nuevo, paga la prima, por adquirir el derecho, pero en este caso a vender las acciones a un precio determinado en el futuro. Recordemos que en ambos casos el comprador de un contrato paga una prima por recibir un derecho, es decir, la prima va hacia el lado vendedor. Y ese derecho que adquieren es al cual renuncian los vendedores de opciones. Es decir, el derecho se traslada desde el vendedor hasta el comprador a cambio de esta prima. Como vemos, por tanto, los vendedores de opciones tienen una obligación porque renuncian a sus derechos a cambio de la prima. En el caso de la venta de call, el inversor tendrá la obligación de vender, en este caso, las acciones a un precio determinado en el futuro al comprador de la prima, porque recordemos que el comprador tiene el derecho a comprar dichas acciones al precio determinado. Por lo tanto, el vendedor tiene la obligación de vender. El vendedor de una call tiene la obligación de vender esas acciones al comprador. Pero solo, y esto es muy importante y es una de las claves, solamente si a la expiración es asignado. La asignación además no sucede siempre, solamente sucede si el contrato tiene valor para el comprador a la expiración. Además, este vendedor tiene otras muchas posibilidades antes de la expiración para evitar ser asignado si es que no quiere. Por ejemplo, recomprar el contrato antes de la expiración o rolar posiciones. Pero no te preocupes porque hablaremos en una lección posterior en este mismo curso más en detalle sobre el proceso de expiración y asignación. Pero es importante que te quedes con esto. La asignación solo sucede si el contrato tiene valor para el comprador y si nosotros, como vendedores, decidimos no evitarlo antes recomprando nuestro contrato o rolándolo. Y por último tenemos el vendedor de una put, que a diferencia del vendedor de una call, este tiene la obligación o recibe una prima por quedar obligado a comprar las acciones a un precio determinado al comprador de la put. El comprador de la put, recordemos que tiene el derecho a vender
y el vendedor de una put tiene la obligación de comprar dichas acciones a cambio de una prima. Pero de nuevo, solo si a la expiración mantiene el contrato y es asignado. En función de cuál de las 4 transacciones estemos realizando, esperaremos, bueno, mejor dicho, necesitaremos un determinado movimiento en el precio de la acción para ganar dinero. Por ejemplo, si compramos o somos compradores de una call, necesitaremos que el precio de la acción suba para poder ganar dinero. Es nuestra expectativa como compradores de call, que el precio de la acción suba. Por el contrario, si somos compradores, pero en este caso de una put, la expectativa que tenemos es que el precio de la acción baje. Ganaremos dinero si el precio de la acción decae o disminuye. En el caso de la venta de opciones, tanto de call como de put, además del movimiento al alza o a la baja que necesitamos, también podemos ver un movimiento lateral en ambos. Es decir, el precio se puede mover lateralmente, no subir mucho ni bajar mucho, y aún así nosotros ganaremos dinero. Y es aquí donde comenzamos a introducir este concepto de operativa no direccional. Recordemos que estamos cobrando una prima inicialmente, que ya se encuentra a nuestro favor, por lo tanto, un mantenimiento en los precios o un movimiento lateral que no vaya ni muy arriba ni muy abajo nos va a beneficiar e irá en contra del comprador. Además, como vendedores de call, en este caso, también nos beneficiará, a diferencia que el comprador de la call, que el precio de la acción baje. Y si somos vendedores de put, pues nos beneficiará, aparte del movimiento lateral del que hablamos, que el precio de la acción aumente por encima de nuestro precio strike. Hay varios motivos por los que un inversor compra o vende una opción. A continuación vamos a verlos todos, empezando por los de la compra, y finalmente te diremos cuál de ellos preferimos nosotros en opción delta y por qué. En primer lugar tenemos la compra de opciones para especular. Por ejemplo, si un inversor cree que la acción o que el precio de una acción va a subir mucho en un futuro no muy lejano, puede comprar directamente una call. El beneficio potencial de esta transacción es ilimitado si el precio de la acción sube mucho, pero solo ganará dinero si el precio de las acciones efectivamente aumenta. Por otro lado, los riesgos que tiene el comprar una call son que el precio no suba lo suficiente como para traspasar el punto de rotura, que ya vimos que era en las lecciones anteriores. También tiene otro riesgo, que es que el precio de la acción baje y quede por debajo de nuestro precio strike a la expiración, o que el precio de la acción se quede igual, porque ya recordemos que empezamos en negativo después de pagar una prima. Si el precio de las acciones no aumenta rápidamente, esta transacción no tendrá beneficios. Y lo mismo sucede con la compra de una put, si creo que la acción va a bajar. Si estoy esperando una bajada en los precios de la acción, puedo adquirir una put para beneficiarme de esta bajada rápida. En este caso, el beneficio potencial está limitado a que la acción se vaya a cero porque no puede traspasar este valor, no puede bajar por debajo de 0 euros. El comprador de una put ganará dinero solamente, por lo tanto, si el precio de la acción baja mucho antes de la expiración y traspasa el punto de rotura, que recordemos que era el precio strike menos la prima que hemos pagado por adelantado. Sin embargo, los riesgos de comprar una put son que el precio, como vemos, de la acción no baje lo suficiente antes de la expiración, que el precio de la acción suba por encima de nuestro precio strike, en este caso también perderíamos dinero, o que el precio de la acción se quede igual. Por otro lado, tenemos la compra de opciones como protección a nuestras acciones ya compradas. Cuando un inversor está largo o corto de una acción, está expuesto a un gran riesgo. Es decir, tenemos larga una acción, por ejemplo, a 100 euros, corremos el riesgo de que esta acción se vaya a cero y perdamos el 100% del capital. Por lo tanto, para paliar este riesgo, el inversor puede comprar opciones en combinación con sus acciones con el objetivo de limitar su potencial pérdida o su posible pérdida. Como en el ejemplo que ponemos a continuación, si este inversor tiene compradas las acciones a 100 euros, puede comprar una opción put que le asegure que va a vender o que puede vender sus acciones en el futuro a 90 euros. Esto le permite proteger su inversión, limitar las pérdidas en el caso de que el precio de la acción se vaya a cero, pero para hacer esto tendrá que pagar una prima por adelantado. Por supuesto, también podemos hacerlo en sentido contrario, es decir, un inversor que esté corto de unas acciones a un precio de medio de 100 euros podría comprar en este caso una call
al precio strike que elija, digamos 110 euros. Esto de nuevo le permitiría proteger su inversión, limitar las pérdidas solamente a estos 10 euros de diferencia entre el precio strike y el precio de su acción, y así estaría evitando un riesgo teóricamente ilimitado si las acciones se disparan. Pero de nuevo, obviamente, todo esto será a cambio de pagar una prima. Básicamente, estas son las dos razones por las que un inversor compra opciones: especular al alza o a la baja con el precio de una acción y para proteger unas acciones que ya tiene en cartera. Ahora vamos a ver las razones que lo pueden llevar a vender opciones. La primera de estas razones es reducir el coste de adquisición de nuestras acciones. Si un inversor tiene compradas ya unas acciones de una empresa, puede vender una opción call contra, entre comillas, sus propias acciones, para bajar así su coste de adquisición. Esta es una de las estrategias más básicas en opciones y es conocida como call cubierta o covered call en inglés. Y puedes aprender más de ella en otras futuras lecciones y cursos que vamos a hacer aquí en Opción Delta. En este caso, estaríamos limitando nuestro potencialmente infinito beneficio, si la acción se disparase de precio, por un dinero asegurado ahora mismo, anticipadamente, que es la prima que vamos a recibir por vender nuestra call. Por ejemplo, como hemos dicho, tenemos una acción a 100 euros. Podría vender una call cubierta a un precio strike de 110 que nos obligase a vender las acciones a este precio. Y a cambio vamos a recibir una prima de, por ejemplo, 3 euros por hacer esta transacción. Estaríamos limitando nuestro potencial beneficio solamente a los 10 euros de diferencia. Pero a cambio estamos cobrando una prima de 3 euros que utilizamos para bajar el coste de adquisición de nuestras acciones. Ya no tendremos compradas las acciones a 100 euros, sino que, como utilizamos estos 3 euros de prima para bajar su coste, ahora nuestras acciones las habremos comprado o nos habrán costado 97 euros. Por lo tanto, el beneficio también aumenta, o el potencial beneficio de estas acciones también aumenta. Si el precio de la acción a vencimiento no está por encima del precio strike de 110 euros, nosotros nos quedaremos la prima y podremos repetir esto cuantas veces queramos hasta que efectivamente nos veamos en la obligación de vender nuestras acciones. Y por supuesto, esto también se puede hacer en sentido inverso. Si un inversor está corto de acciones, puede hacer exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, pero con una put. Esto crearía la misma estrategia, pero de manera inversa. El inversor puede vender una put contra, entre comillas, sus acciones, lo que le permite reducir su coste de adquisición o, bueno, en este caso, lo que es lo mismo, aumentar el precio al cual las vendió en su momento. Y esto se conoce también como put cubierta o covered put. Y el segundo y último motivo, y casi el más importante, por el que un inversor vende opciones, y uno de los principales motivos por el que lo hacemos aquí nosotros en Opción Delta, es negociar probabilidades. ¿Qué quiere decir esto de negociar probabilidades? Pues vamos a verlo. La mayor ventaja que tiene la operativa con opciones es que podemos crear estrategias alrededor del precio de una acción. En lugar de comprar o vender una acción que esté a un precio determinado, ahora veremos aquí este ejemplo, puedo crear una estrategia con opciones que permita a la acción moverse en un rango determinado durante un tiempo determinado. Esto nos permite hacer dinero incluso si el precio de las acciones baja, sube o se queda lateral. Por lo tanto, las probabilidades de obtener beneficio son muy altas, muy superiores al 50%. Así no necesitaremos intentar adivinar el movimiento de una acción, porque operaremos en un rango y no en un precio. Pongamos varios ejemplos de esto. Si una acción cotiza a 100 euros, podríamos vender una put a un precio strike de 80 euros a cambio de una prima. Esto permite a la acción moverse en cualquier rango, siempre y cuando esté por encima de 80 euros, yo me quedaré con la prima cobrada inicialmente a la expiración del contrato. Así que, como puedes ver, la acción literalmente puede bajar, subir o incluso quedarse lateral, quedarse en el precio en el que está, y aún así nosotros ganaremos dinero, la prima que cobramos inicialmente por vender este contrato. Y esto funciona tanto para put como para call. En el mismo caso de una acción que está cotizando a 100 euros, también podríamos vender una call, en este caso, a un precio strike de 120 euros. Esto, de nuevo, permite a la acción literalmente subir, bajar o quedarse lateral en el mismo precio en el que está hoy,
y siempre y cuando no rebase estos 120 euros, yo me quedaré con la prima cobrada a la expiración del contrato. De nuevo, la acción literalmente puede hacer lo que sea, subir, bajar o, como decimos, quedarse lateral, y aún así nosotros ganaremos dinero. Pero es que además podríamos combinar ambas estrategias y crear un rango de cotización entre 80 y 120. Si tenemos la acción ETH100, podemos vender una put a 80 y vender una call a 120. Podemos combinar ambas de las que acabamos de ver anteriormente. Cobraremos una mayor prima porque estamos cobrando dos primas en lugar de una. Asumimos riesgo, obviamente, en ambas direcciones del mercado, pero le estamos dando un amplio rango a la acción para poder moverse, en este caso de 40 euros, nada más y nada menos, y tampoco necesitamos mucho más capital para poder hacer esto, para cobrar doble prima. Veremos en lecciones posteriores por qué no nos requieren mucho más capital al hacer dos que si solamente hiciéramos una. Hagamos un resumen de todo lo que acabamos de ver hasta ahora para que quede un poco más claro. Un inversor comprará opciones, primero para especular, esperando un movimiento del mercado a su favor, ya sea alcista o bajista, o como protección a sus acciones que ya tiene en cartera, limitando con ello las pérdidas o las posibles pérdidas que pudiera tener. En ambos casos tendrá que pagar una prima. Los compradores pagan una prima tanto por especular como proteger sus acciones. Por el contrario, un inversor venderá opciones con el objetivo de bien reducir el coste de adquisición de unas acciones que ya tiene en cartera o, como acabamos de ver, para negociar probabilidades, es decir, para realizar estrategias no direccionales que le permitan ganar dinero sea cual sea el movimiento de una acción. Simplemente un apunte final. En opción delta sabemos de sobra que es imposible, ni aunque utilicemos todos los indicadores del mundo, es imposible predecir el precio o hacia dónde irá una acción. Lo hemos aceptado y trabajamos en consecuencia para obtener rentabilidad sin tener que posicionarnos largos o cortos, porque eso sería igual que tirar los dados. Por ello utilizamos estrategias con altas probabilidades de beneficio que no requieran escoger una dirección, y además procuramos bajar constantemente el precio de adquisición de nuestras acciones para aumentar su potencial rentabilidad. Básicamente y a grosso modo, como habrás podido observar, ya a estas alturas del curso nos centramos en vender opciones para negociar probabilidades y bajar su coste de adquisición. Y no te preocupes porque una vez vayas avanzando poco a poco en esta formación, irás descubriendo estas estrategias para que también las puedas emplear en tu operativa. Y de nuevo recuerda que es de manera totalmente gratuita. Bien, esto sería todo por esta lección. Espero que hayas podido entender o que te haya servido para entender correctamente las diferencias entre comprar o vender una opción y que te pueda servir de ayuda para tu operativa directamente y que lo puedas emplear ya. No olvides que en nuestra página web tienes disponible de manera gratuita la lección en formato texto con imágenes descriptivas que te pueden ayudar a complementar tu aprendizaje y además tienes todos los cursos y lecciones ordenados para que aprendas de manera sencilla y organizada a operar en opciones de 0 a 100 totalmente gratis para siempre. Si tienes cualquier pregunta o duda al respecto, escríbenos directamente a nuestra cuenta de correo que encontrarás en nuestra web y abajo en la descripción de este vídeo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en Opción Delta. Y por favor recuerda que si este vídeo te ha servido de ayuda, te pido que lo compartas con alguien que pueda estar interesado en invertir con opciones. Nos ayudaría muchísimo a seguir avanzando en nuestro camino de educar a más gente en el uso de este activo financiero. Nos vemos en el siguiente vídeo.